Ok, Perfecto. bien, pues muchas gracias al comité organizador por permitirnos de alguna manera estar presentes. Desafortunadamente, por problemas de agenda, no fue posible asistir de manera presencial, pero os agradezco infinitamente que nos permitáis, pues, un poco explicar una pequeña contribución que en nuestra opinión es sostenible a la mitigación del riesgo ocasionado por los fenómenos torrenciales aluvionales, como ya se ha venido contando durante todas las jornadas. Mi nombre es Roberto Luis Fonseca, soy representante de Georuc en España, pero además de eso, en fecha reciente he estado designado como responsable de ciencia y tecnología del grupo Georuc. En la mañana de hoy pretendemos hacer un barrido por algunas de las soluciones que tenemos con diques o barreras flexibles para tratar de mitigar en alguna manera estos fenómenos torrenciales a que se han hecho referencia. Para esto vamos a llevar a cabo un pequeño resumen del contenido, una pequeña introducción, unos modelos de carga, explicar más o menos en qué medida hemos ido evolucionando en cuanto al dimensionamiento de este tipo de soluciones, vistas cuáles son las soluciones de manera estandarizada y cuáles son los componentes fundamentales de estas soluciones. Y para finalizar, un par de ejemplos de casos de estudio, uno en Perú y otro en Rumanía, que nos explican cuál es la efectividad de este tipo de soluciones. A manera introductoria, lo primero es hablar de los movimientos en masa. Supongo que se ha hablado de manera extensiva durante el día de ayer y en la primera de estas conferencias. Existen muchos fenómenos de masa, deslizamientos, avalanchas de rocas, otros tipos de deslizamientos en las zonas de acantilados, erosiones, movimientos de sedimentos en el interior, incluso del mar, colapsos de márgenes, etcétera. Y por supuesto los flujos de detritos que tienen nombres variopintos, ya veremos en muchos lugares qué nombres reciben, ¿no? Evidentemente estos fenómenos torrenciales se deben a varios factores desencadenantes, entre los cuales se encuentra la propia gravedad, la sismicidad que se ha hecho referencia, la aerogeología, el clima, y las precipitaciones que de carácter específico y concreto, por ejemplo, precipitaciones de tipo convectiva y estratiformes que se dan de manera concentrada en distintos puntos que ocasionan un incremento en el riesgo, como ya se ha visto en otras ocasiones. Por supuesto, el material disponible está relacionado con la cobertura vegetal, el material suelto que hay disponible ya sea en la cuenca como en el canal, y por supuesto la geomorfología y el relieve y la pendiente que tenga la cuenca, que podrá generar mayor o menor cantidad de material. Por supuesto, la meteorización de este material disponible y, como se ha señalado también con antelación, el efecto antrópico, es decir, la acción del hombre, las cargas impuestas y el diferente tipo de uso de suelo en distintos casos puede hacer que el fenómeno sea de una manera u otra. En general, los movimientos en masa a los cuales hacemos referencia hay de varios tipos, están en buena medida relacionados con la velocidad del movimiento y el nivel de saturación. En el caso de los flujos de detritos, se tratan de un movimiento en masa que en general es un movimiento que está relacionado con la saturación del terreno, y por supuesto en la medida que la saturación es mayor y hay mayor cantidad de material disponible, pues se puede generar un fluido, se puede generar un flujo. Por supuesto, en función de la geometría o de la geomorfología de la cuenca, se pueden dar fenómenos de diferente tipo, pero la mayoría de ellos están relacionados con el agua. Desde el punto de vista semántico, aquí pongo un ejemplo de uno de los barrancos de estudios nuestros en Suiza. El término debris flow en inglés, pues en Latinoamérica le llamamos de manera en español, y en Latinoamérica en específico tiene muchos nombres: flujo de detritos, flujo de detritus, flujos de derrubio, frentes de derrubio, flujos de escombros, flujos de depósitos, flujos de desecho, flujos de residuos, aluviones, riadas, flujos de mazamorras y huaicos.
En Argentina, presuntamente, al parecer, se les denomina aluviones. Evidentemente, con toda esta semántica, lo pudiéramos decir en inglés, que era mucho más sencillo, pero en principio se trata de un material que se mueve por las cuencas y usando los canales naturales del terreno, arrastrando mediante el agua material disponible. Es decir, los factores decisivos, como ya se ha señalado, es la precipitación con su periodo de retorno correspondiente y la estructura de material. Cuando hay material suelto disponible, cuando hay condiciones de precipitación específicas y torrenciales, como se ha señalado, esta combinación produce este fenómeno de debris flow. Existen en su tipología varios tipos de ellos. En función de la cantidad de agua y del tipo de material disponible, se pueden contar con frentes como este, presuntamente, frente de flujo de lodos en el que la velocidad es extremadamente alta en comparación con los flujos de carácter granular que tienen una velocidad ligeramente inferior. En términos de velocidad, por ejemplo, estamos hablando de velocidad entre 3 y 10 metros por segundo en comparación con 7 como máximo de metros por segundo la combinación del flujo de tipo granular. Esto es una estación de observación que se tiene en colaboración con el WSL en la zona del cantón de Wallis en Suiza, y ahí pues hemos podido hacer una observación del frente y clasificarlo, por supuesto tomar las medidas correspondientes, que es de lo que queremos hablar. Por supuesto, el debris flow es una combinación de material disponible que puede ser granular o lodoso, y en algún caso se le llama nut flow y otro debris flow en función de este tipo de frente y la cantidad de agua que tenga. Interesante señalar que en el caso de los debris de menor cantidad de material o flujos de lodos, la velocidad está en el orden de la densidad está en el orden de las 1,6 a 1,9 toneladas, mientras en el caso de los flujos granulares la densidad es mucho mayor, que incluso puede llegar a 2,3 toneladas por metro cúbico. Cuando el agua se encuentra con material disponible, hay alto riesgo que pasen estas cosas y hay posibilidades de que se generen riesgos muy grandes, tanto para personas como para infraestructura, como se muestra aquí. Aquí tengo un par de ejemplos locales que he encontrado en la web. Aquí hay uno en la ruta 7. Doctor, no lo estamos escuchando. Sí, El audio del video. Cuando el audio se pone el vídeo, pues el audio se machaca. No, simplemente quería señalar que es un alud provocado por fuertes lluvias en esta ruta 7, en el kilómetro 1126, que es la ruta que tiene la vinculación entre Chile y la provincia de Mendoza, y este fenómeno de 2016. Un fenómeno torrencial, pero muy concentrado y canalizado a una zona de un puente que se vio, como se puede observar, debidamente afectado. Luego este otro puente de la ruta 40 en Mendoza, que supongo ya veis por las referencias de los distintos expositores, ya habéis hecho referencia fundamentalmente, bueno, ocasionó problemas importantes, a veces socavado las pilas producto de un fenómeno de estos aluvionales. Nosotros, como GeoGroup, tenemos un conjunto de soluciones a los fenómenos de movimientos en masa en general. En la mañana de hoy vamos a hacer simplemente énfasis en las soluciones flexibles para el control o la protección contra la generación de estos fenómenos aluvionales. Por supuesto, ahí tenemos barreras de protección contra desprendimiento de roca, cortinas de guiado, sistemas de atenuación, sistemas de amortiguación y deflexión, etc. Y desde el punto de vista de la estabilización, se cuentan con sistemas de estabilización de taludes que pueden ser complementarios de manera general a todo este tipo de soluciones. Pero hoy en específico hablaremos de las barreras de protección y de estabilización de flujos de detritos. Para
entender el problema, pues hemos pasado por un estudio que se basa en la aplicación de la experiencia de otras soluciones, por ejemplo, de las barreras de protección contra desprendimiento que se diseñaron para impactos, por supuesto, de carácter dinámico y que soportaron algunos eventos de carácter de tipo flujo. Es decir, un elemento que estaba diseñado para una carga concentrada soportó en determinadas ocasiones en Japón, por ejemplo, en España. Esto es una barrera que se está colocando en Japón para la protección contra impactos, pues se llenó de material y funcionó como un dique flexible. Aquí en España, pues una solución similar, funcionó como un dique flexible y protegiendo de una pequeña purga de nieve, y en el caso de Austria, por ejemplo, un aluvión que traía incluso material vegetal también. Con esa experiencia y con un conjunto de estudios de laboratorio in situ, pues se empezaron a hacer una serie de análisis que permitieron ahondar en la posibilidad de hacer un dimensionamiento. Por supuesto, para hacer el estudio y la investigación se hicieron un conjunto de ensayos de laboratorio, se hicieron ensayos de campo y se usó la simulación numérica para un poco contrastar los modelos que habíamos desarrollado con respecto a la información obtenida en campo y en laboratorio. Desde el punto de vista del laboratorio, pues bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, este es un ensayo hecho en Corea. En este tipo de ensayos simplemente se demuestra que la colocación de elementos perpendiculares al eje de los caudales, de las quebradas, de los barrancos, pues se puede aminorar o reducir la energía del evento de arrastre de materiales. Bien, otros ensayos hechos en el laboratorio nos permitió, por ejemplo, saber cuál es la influencia desde el punto de vista de una solución flexible en cuanto a la detención de el impacto que generan estos eventos y poder discriminar desde el punto de vista dinámico y estático cuál es la componente de las solicitaciones. Esto es una simulación hecha de un barranco en Hasliber, en Suiza, con un contenido de agua de alrededor del 45% y hecho en laboratorio para ver cuál es la influencia de estas solicitaciones en una barrera flexible. Desde el punto de vista de campo, se tuvo la oportunidad de desarrollar un ensayo, un test site en la zona del Graben, en Suiza, con una cuenca de casi un poco más de 10 kilómetros cuadrados, con un canal recubierto de unos 2 kilómetros de lecho y con una serie de materiales de instrumentación y monitorización a lo largo de el eje de la cuenca, que permite medir las solicitaciones, la velocidad del flujo y la altura media del mismo en una sección transversal en concreto. Para ello se diseñó un sitio donde hay una serie de instrumentos de medición y se colocó en su parte anterior una barrera flexible para poder medir las solicitaciones que llegan a esta barrera. Además de poder medir las características del flujo en esta zona de la sección transversal conocida, pues se pueden medir con unas células de carga las solicitaciones en la propia barrera. Por supuesto, uno de los elementos más interesantes que hay es la colocación de una balanza en la parte inferior de este canal, que nos permite medir la densidad instantánea del fluido a partir del conocimiento del área de la sección transversal. En este caso, pues muestro un ejemplo de lo que ocurrió, uno de los eventos. Estos son los elementos de frenado, un evento de 15.000 metros cúbicos en el año 2006 que provocó el trabajo de todos los elementos y de los
dispositivos de frenado. Finalmente, con ayuda de WSL y el empleo del software RAMS, se puede medir la propagación y calcular las presiones en los distintos puntos, así como las velocidades. Interesante aquí, por ejemplo, controlar cuál es el valor de la densidad media. Una de las cosas importantes que se pueden medir es la densidad media de flujo. Un flujo granular puede tener hasta 2 toneladas por metro cúbico de densidad. En este gráfico de abajo se puede ver cuáles son las solicitaciones, están alrededor de los 140, 150 kilonewton en los puntos de anclaje en los distintos extremos. Con todo esto, pues un poco se puede simular y comparar la situación real con el software de elementos finitos y medir la solicitación y la transmisión de dichas cargas a los distintos puntos de la barrera. Ahora bien, para hacer el dimensionamiento, en una primera instancia se recurrió a un enfoque energético debido a que nosotros pues, teníamos una experiencia acumulada en el tema de las barreras de protección o desprendimiento. Este fenómeno nos llevó a realizar, a partir del conocimiento o de la exploración de algunas de las expresiones propuestas por Rickenmann y Nishiyama para la determinación del gasto, del caudal y de las velocidades para determinados tipos de materiales, y con información esta, pues teníamos un resultado de carácter energético que nos permitía dimensionar las barreras. Con el tiempo nos dimos cuenta, a partir de un estudio de doctorado que se hizo, que las solicitaciones en el trasfondo de la barrera no son exactamente energéticas, sino que se genera una presión que tiene dos componentes, una componente estática y una componente dinámica. Los fenómenos son relativamente distintos en cuanto se trata de cargas distribuidas a una carga concentrada, a velocidades diferentes. En cuanto a la ocurrencia, el fenómeno de debris flow se produce con oleadas y las deformaciones en la barrera son distintas. Por tanto, se hizo un estudio y se analizó en oleadas qué ocurría. O sea, un primer caso de carga donde hay un impulso y en una primera oleada hay una presión que impacta de forma directa contra la barrera. Posteriormente hay un proceso de llenado donde hay una segunda ola que pasa por encima del material acumulado y vuelve a impactar sobre la barrera, y ahí sucesivamente hasta que se produce el desbordamiento y queda una presión cuasi estática en la parte inferior o relleno de la propia barrera flexible. Es decir, repitiendo el asunto, se trata de una primera parte dinámica, estática, acumulada en la barrera, y una parte dinámica que se va acumulando a partir de las distintas oleadas. Con esto podemos tener una expresión cuyo factor más importante es el coeficiente dinámico de impulso, que puede variar entre 0,7 y 2, incluso un poco más, en función del tipo de frente al cual nos enfrentemos. Importantísimo saber que, como bien recoge la norma, el elemento de dimensionamiento es la presión cuasi estática en el trasfondo de la barrera, expresada en kilopascales o kilonewton por metro cuadrado. Entonces, hay que tener en cuenta pues, elementos como el proceso de la parada, del primer impacto, el relleno sucesivo a partir de las distintas oleadas y el proceso de sobrepaso o rellenado, sobrecarga, overflow, a partir de que se llene la barrera. Tenemos un ejemplo del proceso de llenado. Primero hay una parte en la zona basal que se mantiene abierta para que solamente pase el material completamente fluido, el agua, y que se detengan los bloques de mayor entidad. Así funciona este tipo de elementos. Ahora bien, hay un sistema estandarizado, como señalaba, que está constituido por dos tipos de barreras fundamentales, las que denominan UX y UX. La diferencia fundamental es la presencia de postes en el interior del canal. Bien, cuando los canales son suficientemente estrechos, del orden de los 15 metros, se pueden colocar estas barreras sin postes. Esta es más o menos el rango de barreras que van desde 60 hasta 180 kilonewton por metro cuadrado de capacidad de absorción de esa presión cuasi estática, y sus alturas variables pueden estar entre 4 y 6 metros. Por supuesto, hay posibilidades de hacer barreras de otras dimensiones.
Uno de los elementos importantes que se hablaba es la erosión y la socavación en los laterales de estas barreras. Quizás esa es una pregunta importante. Hay varias maneras de poder solucionar esto a partir de la colocación de sistemas de estabilización de talud, a partir de colocar vigas o zapatas corridas en los laterales o combinación de las mismas que permitan controlar esa socavación aguas arriba para garantizar que los anclajes que se coloquen sean adecuados. Algunos ejemplos de lo que se puede hacer y de lo que ya se ha hecho en algún que otro lugar. Este tipo de barrera se puede utilizar de dos maneras, como señalaba al principio. Se puede usar como elemento de corrección hidrológica a partir de su uso de manera escalonada y protección, por supuesto, de las márgenes o de manera, en función de la actividad, de manera de protección de personas e infraestructuras. Como filosofía general, en la parte superior, los tipos de la parte superior pues no se limpian y las de protección sí se limpiarían. Esto es un ejemplo de una corrección hidrológica en Suiza, en Hasliberg, como hemos visto, multinivel, sustituyendo las soluciones rígidas por soluciones flexibles. Y esto es un ejemplo en Japón, en Tateyama. Observen cómo ocurre el movimiento del fluido y la barrera, cómo funciona. Esto es una barrera de unos 50 metros de ancho, y lo más importante que los elementos anulares o los anillos flexibles que se ubican aquí tienen 1,5 metros de diámetro, por lo tanto los bloques son de gran entidad. Vamos a ver ahora un zoom de lo que ocurre en este tipo de tensión. Observen cómo el agua solamente sale, la componente de agua sale por el sistema de drenaje. Observen, como decía, de manera más cercana a un zoom de la ocurrencia del fenómeno. Ven el tamaño de los bloques, la velocidad con que se va desplazando y el proceso de retención en la barrera dinámica. Hasta ahí lo dejo. Este es el resultado final. Estos son los elementos de anclaje que se colocan a ambos lados en esta solución específica, y el proceso de construcción y de generación y el vaciado posterior. ¿Cuáles son las propiedades fundamentales de esta barrera flexible? Bueno, como hemos señalado, están constituidas por un conjunto de elementos anulares de acero de alta resistencia que permiten máxima resistencia, resistencia a estas solicitaciones de carácter estático y de carácter, por supuesto, dinámico. Se puede acumular materiales otras dos a la vez que sirven de filtro al agua. El agua pasa presuntamente de manera libre. Se pueden integrar de manera muy eficiente al paisaje y son realmente simples dentro de lo que cabe en el proceso de instalación. Esta facilidad, como se puede ver, usando algunas maquinarias en algún caso, pero de forma manual en otras, se puede llevar a cabo el proceso de instalación. Aquí vemos algunos dispositivos de frenado. Por ejemplo, esto es un freno de anillo. ¿Cómo funciona? Es un freno que permite la elongación segura del cable en el interior de este tubo, de alrededor de 1 metro, por ejemplo, y permite que se pueda deflectar la barrera y así absorber la energía de los elementos que impactan en su trasgozo. También, como elemento interesante, tenemos estos elementos de anclaje, cabezas flexibles y anclajes flexibles que permiten de forma muy segura transmitir las solicitaciones a tracción, incluso con un grado de desviación importante hacia las paredes del barranco. Entre otras características, pues bueno, aquí ya hemos señalado la importancia de las redes de anillo de alta resistencia, que hay una estructura simple, que hay una herramienta de diseño. Contamos con una herramienta de diseño, que es un software que se puede poner en la página web nuestra de manera gratuita, online, y que permite el diseño de este tipo de soluciones a partir del conocimiento de una serie de datos muy elementales de la cuenca. La permeabilidad es equilibrada, permite garantizar que la reducción de las cargas en las solicitaciones en el trasgozo de la barrera, producto a que es una malla completamente permeable. Hay elementos de protección contra la abrasión y una altísima protección contra la corrosión. De manera adicional, estas barreras están certificadas de acuerdo a la normativa vigente a carácter europeo, pero bueno, la única normativa existente, y que expresa
que la solicitación, como señalaba con anterioridad, para el diseño, la máxima presión de impacto ha de ser caracterizada por un valor expresado en soporte, en kilonewton por metro cuadrado. Es un sistema que está ensayado a escala natural y está certificado y tiene, por supuesto, el marcado CE. Ahora bien, voy a poner un par de ejemplos para terminar de soluciones que se han dado. Por ejemplo, durante varios años en el poblado de Chosica, en el Perú, pues se daban problemas como este, de eventos de carácter torrencial, de manera muy frecuente, prácticamente con un periodo de retorno de casi menos de un año, y por supuesto hay muchos problemas de riesgo porque la población vente para atrás, no vaya a tumbar el poste, vente para acá, vente para acá. Ándate para atrás, cuidado el poste va a caer, ándate para atrás, ándate para atrás. Mira, avanza, vamos. Bueno, hasta el año 2015, pues realmente fue muy desastroso. Se reportaron muchas afectaciones, varios fenómenos de diferentes índoles, familias damnificadas, familias afectadas, viviendas y, por supuesto, pérdidas humanas de carácter muy lamentable. Entre 70 y 80% de las redes con problemas y, por supuesto, un grandísimo problema social. En el año 2015, gracias a la participación de la ANA, la Agencia del Agua del Perú, pues decidió hacer una pequeña inversión relativa a las pérdidas que se habían acumulado hasta el momento, valoradas en unos 54 millones, una inversión de aproximadamente el 11%, para tratar de solucionar algunos problemas de primer orden, por ejemplo, el corte de la carretera central, la destrucción y los daños parciales en viviendas, la detención de la actividad comercial y laboral, el coste de los suministros más importantes como la energía, el agua, etcétera, el corte de ferrocarril y, por supuesto, los impactos sobre la salud y las pérdidas de vidas humanas. Se decidió, a partir de nuestra colaboración con algunos consultores, el diseño de un conjunto de 22 barreras flexibles en 9 quebradas diferentes y el resultado realmente fue muy efectivo. Esto es una de las barreras justamente en el momento de la terminación. Aquí hay unas notas de prensa del año 2017 en la cual pues, se hace referencia a que el funcionamiento adecuado de dichas barreras en el poblado de Chosica de una manera realmente muy eficiente. Aquí ven algunas de las quebradas, por ejemplo, esta se llama Pedregal, la barrera una vez terminada, la barrera en funcionamiento a partir de la ocurrencia de un fenómeno en el 2017 y una vez limpiada en el 2018, lista para volver a realizar algún movimiento. Esto es otro de los barrancos, en este caso el Carocio, donde está la barrera que actualmente es más larga desde el punto de vista de este tipo de solicitación, alrededor de 60 metros, hay algunas más o menos así a nivel global, pero se pueden construir de manera específica con distintas longitudes para resolver distintas solicitaciones. Este es el momento del evento de 2017 y una vez ejecutada la limpieza y puesta en funcionamiento para garantizar su trabajo en otra situación. Este es un ejemplo de mucho menos entidad, este es en Rumanía, pero como se había hablado de soluciones para los problemas de socavación al pie de las pilas, observen una solución con gaviones y algunos pilotes, pues en la carretera esta de la A1, en Topoloveni, en la zona en Rumanía, cerca del río Arges, se comenzaron a socavar las pilas y bueno, se dio una situación de erosión muy grande al pie de la pila central de este puente y se decidió como parte complementaria a las soluciones que se venían planteando colocar un par de barreras de tipo VX
en puntos anteriores para garantizar filtrar el material. Estas barreras se colocaron para proteger los cimientos del puente, se diseñó esta alternativa y realmente funcionó de una manera muy efectiva. Para nosotros es muy importante señalar, y así termino, que las barreras o diques flexibles compuestos por anillos de alto límite elástico anclados a los laterales de los barrancos o las quebradas son una solución desde el punto de vista ambiental muy sostenible y que permiten en alguna medida ser complementos de otras soluciones y garantizar que las medidas de control hidráulico que se promueven aguas abajo sean efectivas en tanto en cuanto se filtre el material granular en la parte superior y con ello se garantiza que dichas medidas de control hidráulico puedan funcionar de manera acertada. Hasta aquí lo que os quería comentar. He intentado hacerlo en el tiempo menor posible. Insisto, agradezco a la Dirección de Vialidad la posibilidad que nos dan de poder transmitir nuestros avances tecnológicos y nuestra experiencia a nivel global en el uso de estas tecnologías para mitigar en alguna medida los fenómenos torrenciales de carácter natural. Muchas gracias. Doctor Roberto Luis Fonseca, muchísimas gracias.